Muy buen día a todos, compañeros y profesor. A través de este video intentaré acercarme a eso que llamamos crítica literaria, así como a algunos de sus aspectos particulares, como la función del crítico literario y las diferencias entre un crítico y un escritor, eh, o también contemplaré la cuestión de por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo y cuál sería en la actualidad la función de un crítico literario. Primero que todo, considero importante recordar que, según René Welleck y Austin Warren, en su teoría literaria, el estudio de la literatura admite tres enfoques: el de la teoría literaria, el de la crítica literaria y el de la historia literaria. El enfoque de la teoría literaria es el que estudia los principios de la literatura, sus categorías, sus criterios y afines. Mientras que los estudios de las obras de arte en sí, es decir, el estudio de las obras literarias, son o la crítica literaria, que se encarga del estudio de estudiar y emitir juicios de valor acerca del texto, o bien la historia literaria. Igualmente, estos dos autores defienden el hecho de que estas tres disciplinas, aunque diferentes, se complementan entre sí. Christopher Domínguez Michael, historiador, ensayista y reconocido crítico literario hispanoamericano, en un artículo publicado para la revista Letras Libres, titulado ¿Qué es un crítico literario?, nos explica que, a diferencia de otros oficios, el de crítico literario exige una permanente explicación de qué es y cómo se ejerce, ya que el público lector entiende qué es un poeta o cuál es la actividad de un novelista, mientras que la figura del crítico es esquiva y equívoca, y que incluso es frecuente que a los críticos literarios les pregunten si, además de criticar, escriben. A este respecto, Gerard Genette, en su Estructuralismo y crítica literaria, afirma que la crítica literaria se distingue formalmente de las otras especies de crítica por el hecho de utilizar el mismo material que las obras de las cuales se ocupa, esto es, la escritura. Es decir, que la crítica literaria es un discurso sobre un discurso, por lo que obviamente todo crítico literario escribe, aunque su oficio principal no sea el de escritor. ¿Qué elementos particulares tiene la crítica literaria? La crítica literaria posee elementos particulares que la definen y la diferencian de otras disciplinas. Uno de esos elementos es precisamente el uso de la escritura o el metalenguaje, como aclara Genette, o como más tarde también lo llama, preferiblemente esto es metaliteratura, es decir, una literatura de la cual la literatura misma es el objeto que se le impone. Otro aspecto particular de la crítica literaria es que ésta se encuentra sujeta a la obra literaria. Quiero decir que no puede haber crítica si no hay nada que criticar. Y por esto Genette le otorga un estatus literario secundario. Pues como él mismo dice, el crítico viene siempre detrás del escritor. ¿Cuál sería la función del crítico literario? Continuando con Genette, este explica que la actividad crítica tiene dos funciones principales: la función crítica y la función científica. La primera, que sería juzgar y apreciar las obras recientes para aclarar las elecciones del público, y la segunda, que consiste en un estudio positivo con el único fin de conocer las condiciones de existencia de las obras literarias. Es decir, que un crítico literario debe principalmente orientar al lector, ayudarlo a elegir correctamente una obra en medio de las abundantes opciones de lectura que se pueden encontrar en las librerías y además dar a conocer la construcción o estructura de una obra, bien sea desde su fuente, su historia o su materialidad. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Nuevamente me remito a Genette y su obra Estructuralismo y crítica literaria para mencionar algunas diferencias entre un crítico y un escritor.
La primera distinción notable se encuentra en que el escritor posee un material de trabajo ilimitado. Este recurre a su ingenio o a su imaginación y tiene la libertad de crear una obra literaria, eh, poética o novelística. El crítico, por su parte, dispone de material de trabajo impuesto por la elección previa del escritor. Es decir, que el crítico, a diferencia del escritor, se encuentra limitado por el contenido de una obra y está sujeto a las decisiones del escritor. Otra diferencia radica en que el escritor opera por medio de conceptos, mientras que el crítico lo hace por medio de signos. O sea que mientras que el escritor interroga el mundo, el crítico interpreta la literatura. Otra diferencia que encuentro y que tomo del artículo de Christopher Domínguez es que la mayoría de los críticos se expresan a través del ensayo, mientras que el escritor se inclina por la narrativa novelística o la lírica. ¿Por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? En su obra Crítica de la Crítica, Todorov plantea que la crítica es un diálogo y se puede entender como tal debido a que en ella se produce el encuentro de dos voces. Estas son las del autor y las del crítico. Esta crítica dialógica, nos dice Todorov, no habla de las obras, habla con las obras y se niega a eliminar cualquiera de las dos voces en presencia. Tomemos, por ejemplo, al autor como un emisor y al crítico como un receptor. Para que se dé un diálogo, no solamente se debe tener un emisor y un receptor, sino que debe haber en medio de ellos un mensaje. Tenemos que el mensaje viene siendo la obra literaria. Ahora bien, el crítico recepciona el mensaje y tiene la responsabilidad de emitir un juicio, una opinión que debe estar sujeta a un principio de verdad o, como yo lo interpreto, a un principio de objetividad, en el que las opiniones personales del crítico no deben primar sobre la voz del autor y su obra. Pienso que a partir de aquí se reafirma la crítica como un diálogo, ya que una vez que ésta llega al lector, éste se hace también partícipe de ese diálogo, pues de una forma u otra también recibe el mensaje. ¿Qué función tiene en la actualidad un crítico literario? En su artículo, Christopher Domínguez dice que creer que la esencia de la crítica es hacer reseñas es limitar al crítico literario a la más elemental de sus funciones, la de decidir si un libro es bueno, malo o regular, echando por tierra todo lo que hay de cultura humanística, percepción estética y calado histórico en un retrato de Saint-Beuve, una invitación a leer de Woolf, una reseña breve de Borges, un comentario casi teológico de Eliot o un ensayo de Steiner. Para poner 5 ejemplos de críticos literarios, propone El Puro, aquella crítica que es también autora de novelas, un comentarista filosófico del cuento, el gran poeta del siglo XX o quien ha dado cátedra en las principales universidades de Occidente. Lo que quiere decir con esto es que la crítica literaria puede venir de distintas fuentes, de distintas formas, y que más que resumir la calidad de un texto, la calidad de un libro, la crítica literaria es cultura. Y en resumen, el crítico ejerce una función no solo de mediación y recomendación, sino también de guía. Un gran crítico es una pieza fundamental del engranaje cultural como lo es un profesor, un editor o el mismo autor. El crítico también tiene además la responsabilidad de perseguir una verdad que le permita alcanzar el nivel de crítica dialógica, una crítica que no silencie la voz del autor, sino que complemente esta misma. Muy buen día a todos, compañeros y profesores.